Atención agentes de Division Research. Si estáis en el nivel 15-20 y os estáis volviendo locos buscando armas doradas o planos por el mapa, estáis perdiendo un poco el tiempo. Y lo peor es que podríais estar arruinando vuestra cuenta para el futuro. Hoy os traigo la guía definitiva 100% de la versión mobile. Olvidaos de lo que hayáis visto en consolas. Vamos a hablar de por qué un arma azul puede ser mejor que una dorada. ¿Qué son realmente los tier 0, 1 y 2? Y por qué vuestros planos actuales nunca van a subir de nivel. Os voy a enseñar con capturas reales dónde se esconden los objetos dorados y exóticos gratis, cómo farmear en la zona oscura sin morir en el intento y por qué esos eventos de abastecimiento que veis ahora mismo solo os dan recompensas mediocres. Si queréis llegar al endgame con los mejores materiales y el equipo más roto, quedaos hasta el final. Bienvenidos a la base de operaciones. Empezamos. Bien, vamos ahora con la guía especial de las armas, armaduras y bueno, en general de las armas, colores y demás. En este caso vamos a empezar explicando rápido todo y es al tier 0, tier 1 y tier 2. Podemos encontrar estos tipos de T0, T1, T2, tanto en armas, armaduras, accesorios, bueno, en muchísimas cosas que veréis o que lo habréis encontrado. Esto significa que vamos a ir por niveles, por así decirlo. Va a ver, mi arma tiene el nivel 0, nivel 1 y nivel 2. El nivel 0 es el más bajo. Es el que actualmente nos encontramos todos, bueno, los que no hayáis todavía terminado el modo campaña, porque habrá algún enfermo que se haya pasado el juego en 15 horas, 20 horas, que es lo que dicen que cuesta el modo campaña. Ahora mismo, 15-20 horas es lo que se termina el modo campaña. Pues si estamos al segundo día, bueno, casi, bueno, sí puede haber alguno que se haya acabado ya, sin ser tan enfermo. Pues entonces ya tendríais, por ejemplo, ya el siguiente nivel, que sería el tier 1. Y si estáis como yo en el tier 0, veréis en el mapa que os aparece arriba a la derecha el T0. Esto significa el tier del nivel en el que estáis ahora mismo. En este caso, para llegar a pasar al nivel tier 1, tendríamos que hacer todas las misiones de campaña. Una vez que completas todas las misiones de campaña, el mapa te saldrá como un evento o algo, ¿no? Un mapa, un efecto o algo que se actualizará. Y yo, por ejemplo, bueno, tú, en tu caso, si lo has hecho, verás aquí arriba a la derecha, en vez de T0, T1. Vas a obtener mejores recompensas. El T1 y luego tendremos el T2, que será específico para ciertos eventos y para clanes. Va a haber en misiones de clanes, si lo podéis subir rápido, los clanes de nivel y demás, os van a ir metiendo mejores en misiones. Donde puede tocar mayor nivel de tier 2, por ejemplo, son en los clanes. Así que importante que hagáis lo de subir clanes, tener vuestro propio clan y un clan activo, con amigos y demás. Si alguno quiere dejar por aquí el nombre de su clan para que nos unamos o lo que sea, nosotros somos activos, por si acaso. Bueno, vamos ahora al explicado ya lo de los tiers. Por ejemplo, vamos a explicar ahora después lo de los colores. Yo puedo tener un arma dorada de tier 0 y tener un arma, por ejemplo, blanca, bueno, blanca no, verde, de tier 1. La tier 1 va a ser superior a la tier 0 en stats base. Entonces, el tener un arma dorada en tier 0 no merece mucho la pena. Ya os lo voy comentando desde ahora mismo. Lo mejor es tener el arma en tier 1. En tier 1 dorada es buena arma. No va a ser tan buena como la de los colores que os voy a mostrar ahora mismo. ¿Dónde está? Aquí, en Arsenal. Vale, aquí tenemos, por así decirlo, los colores. Estos dos colores son los mejores. El color rojo, lo veréis en el juego, es el mejor color que va a existir. Tenemos tanto el diosa del inframundo y el caudillo. Los dos son únicos. Únicos porque tienen un talento exótico que no va a tenerlo ningún otro arma. Como vemos, el caudillo tiene otro y demás. ¿Cómo conseguimos esta arma? El caudillo se consigue por el pase de batalla. Exactamente. En el nivel 5, si no me equivoco. Aquí está. Sí, en el nivel 5 lo podrás obtener gratis. Bueno, gratis no, pagando 10 euros. El siguiente, que es gratuito, por así decirlo, entre comillas, porque en realidad te va a llevar mucho tiempo sacarlo, es el otro que vimos. Creo que es una DPX, si no me equivoco, un subfusil. Lo tenemos aquí. El diosa del inframundo. Lo podrás encontrar en la tienda de la Dark Zone. Este es gratuito y como vemos sus stats. Es buena, es de los mejores, como digo, por el talento único más que nada. Pero en sí, el mejor es el del pase de batalla, es decir, el caudillo, el que tienes que pagar. De las demás armas podremos encontrar todos los colores. Puedes encontrar esta dorada, morada y demás. También los talentos, por ejemplo, esta puede tener el mismo talento que puede tener el policial. Aquí el talento no es único, puedes tener en cualquier arma el mismo talento. Y los colores, ya os digo, puede ser dorada, morada, lo que queráis, lo vais a encontrar. El orden de los colores sería, lo voy explicando más o menos así, es el rojo, exótico, que son dos únicos ahora mismo en el juego. Tendríamos después los dorados. Luego va a haber un verde turquesa. No sé si alguno tiene un verde turquesa. Si lo tenéis, dejadlo en los comentarios, por favor, para saberlo más o menos que existe el verde turquesa, porque yo he estado investigando y no me ha parecido, bueno, me dice que sí, que aparece verde turquesa, pero a mí el único verde que me aparece es este, que es el verde normal, verde basura. Luego tendríamos el morado, que es buen color, ya os voy diciendo.
El morado es de los, se podría decir que es el tercero mejor y el que es más fácil de conseguirlo, tanto en misiones como comprando. En la Dark Zone, por ejemplo, podemos comprar este tipo de armas. Hay un tiempo de actualización que, como vemos, a 51 minutos se actualizan. Yo entiendo que estos de aquí no. Solo se actualizarán lo de las armas y los ítems. Que como vemos ahí, a nivel 30 el personaje me pide para conseguir cosillas. Vale. Otra cosa importante, el mejorar el SHD. El SHD, como he dicho, nos ayuda a conseguir mejores objetos. Es como, como que nos da un porcentaje de suerte, ¿no? Por así decirlo. El mejorar el SHD siempre nos va a proporcionar más suerte de conseguir mejores objetos en el mapa o en misiones. También aumenta nuestras estadísticas de la persona, es decir, estadísticas base y demás. Es decir, es lo mejor, siempre mejorarlo si podéis, mejorar siempre el SHD. Bien, ya estaría explicado lo de los colores, hemos explicado lo de los tiers y cómo pasar de uno a otro. El tier 2 ya he dicho, es exclusivo en eventos y se podrá conseguir en facciones más que nada. El tier de colores también ya estaría explicado. Ya digo, el tier azul vendría después del morado. Es el que os recomiendo, si no queréis gastar en morado, pues quedaros en azul. Sirve para el modo campaña. El mejor para el modo campaña es el morado. Y luego los verdes, que serían para desmantelarlo más que nada. Y los grises que ni siquiera sirven, yo creo. Mejor esos desmantelarlos en cuanto podáis. ¿Por qué digo que es mejor desmantelar que vender? Porque, por ejemplo, cuando vengáis cuando consigáis planos, porque esa es otra. Tendréis que conseguir planos. Yo, por ejemplo, para poder fabricar estas armas, necesito planos. Si yo, por ejemplo, quiero ver esta, el RPD, me va a pedir un plano. Los planos también van a ir aparte con tiers. Es decir, casi todo en este juego va con tier. Por eso lo mejor es ir a hacer el modo campaña, completarlo y subir al tier 1. En el tier 1 sí que no va a haber problema. Y podéis conseguir planos. Los planos se consiguen en misiones, en el mapa e incluso comprando. Es decir, a comerciantes también podemos conseguir planos. Los planos significan que yo, por ejemplo, vengo aquí y puedo craftear esta arma. Vamos a ponerlo en tier 0 para que nos aparezcan. Esto me van a aparecer seguramente en color. Mira, la probabilidad de que me salga azul un 30%, verde un 70%. Si lo de fabricar, me va a costar estas cosillas. Como vemos aquí, son basura. Pero si tenéis suerte y a lo mejor cuando desmanteléis, os van a salir ítems raros de conseguir que os servirán para mejorar y, por ejemplo, conseguir un arma morada. En mi caso, pues no tenemos ningún plano bueno, la verdad, para que nos salga un color morado o algo. Maestría, nos falta mejorar la maestría de fabricación. Sería, mira, por ejemplo, para que salgan dorados necesitamos el 10 de maestría de fabricación. Así que ya sabéis, a mejorar maestrías a tope. Ya os he mostrado también lo de las maestrías, ¿qué más? Y lo de los planos que hay que conseguir en el mapa haciendo misiones. También va por tiers. Es mejor conseguir planos de tier 1 y tier 2 que los de tier 0 y que sean dorados. Al fin y al cabo siguen siendo basura. Pues, por así decirlo en resumen, las armas doradas las podemos encontrar en cualquier tipo de misión, es porcentaje, probabilidad. También os he enseñado que se puede conseguir que cuesta maestría, eso no salía a nivel de maestría de fabricación. Todo esto cuesta dedicarle tiempo y demás. El juego, como digo, es pay to win un poco, porque el arma que más potente es del juego ahora mismo solo se consigue pagando, es decir, no lo consigues farmeando ni cosas de estas. El caudillo solo es en pase de batalla. Las armas doradas, como digo, serían la segunda en el escalafón, la primera serían las rojas, doradas, verdes turquesas, moradas, azules, verdes normales y las blancas. En modo extracción puedes encontrar bastantes armas doradas por si acaso. Si llegas a subir de nivel, te recomiendo que vayas a modo extracción. Es decir, si subes de nivel en modo campaña, tienes a modo extracción y ya sabes, no solo tienes que sacar la bolsa, sino que también tienes que extraer tú para poder sacar todos los ítems. Ahora vamos con lo que viene siendo esto que vemos aquí, los iconos que vemos en las armas a la parte izquierda de abajo. Como vemos, pues tenemos el escudo, que esto va relacionado totalmente con lo que elegimos, con el rol del personaje que elegimos. Había de daño, defensa, ingeniero y curativo, creo que eran los cuatro que habían. Pues esto va muy factible, por así decirlo, con ese rol. Por ejemplo, si tu arma tiene ingeniería superior a todo lo demás, esto te ayuda a aumentar la intensidad de los efectos de la habilidad como del campo. Es decir, hace más daño de paralizar, por ejemplo. Si tienes el robot o el dron de paralizar, hace más daño de paralizar, paraliza más tiempo. Y ya digo, esto viene siempre con tu rol. Este sería el rol de ingenieros. Tenemos el rol de defensa, y como vemos, aumenta la salud máxima. Esto nos dice que no se puede utilizar. Por ejemplo, yo soy de daño, me he equivocado, la verdad. Luego también en el vídeo os lo recomendé, que cogierais defensa mejor que daño. Y, por ejemplo, yo puedo utilizar esto, me hace la salud máxima, pero de nada me sirve aumentar mi salud
si yo no tengo defensa, en sí yo tengo más daño. Es decir, se pueden utilizar, no hay ningún impedimento, pero por ejemplo, este se queda inutilizado. Yo no utilizo nada de habilidades de ingeniero. Es como un poco, por así decirlo, daño, curación y demás efectos de los drones y demás minas y todo eso. No sé si las bombas, las granadas incluyen aquí, porque eso sí tiro bastante. Es que ya digo, todo aquí es muy de estadísticas y probabilidad. Y el último que nos queda, que este sí que nos influye a nosotros, sería el de potencia de fuego. En nuestro caso, pues al hacer más daño, hacemos más veces más daño. A eso me refiero. Y encima nos ayuda a mejorar. Luego tenemos, como vemos al lado del escudo y demás, tenemos los daños que pueden provocar. Tenemos daño desgarrador, daño perforante y daño explosivo. Esto también es importante. Ya digo, el mejor para mí va a ser el daño perforante. Pero también depende mucho de lo que llevéis equipados, bueno, el rival. En este caso, como digo, hablo mucho de las armas, pero en las armaduras, a ver, aquí las tenemos, perdón, me he equivocado. En las armaduras igual, tenemos también habilidades. Tienes, por ejemplo, ingeniería. Aumentamos los efectos de curación y demás. Incluso los mods, esto es importante. Por ejemplo, aquí me he equipado mod de salud. Si me equipaba a lo mejor mod de, este, por ejemplo, de aquí, de protección, a lo mejor el daño perforante me protege más de daño perforante o algo así. Tenéis que saber también qué equiparos de todo esto. Es que todo influye aquí, la verdad. Todo, todo. Y el último que nos quedaría es el daño desgarrador y daño explosivo. Esto ya es gustos. Daño explosivo, pues daño explosivo cuesta más a la hora de romper, por así decirlo, el escudo o la protección del rival. Porque ya hemos visto que en los mods, bueno, digo en los mods, en los bots hay escudos y que cuesta romperlos. Pues con un daño perforante rompes enseguida el escudo. Luego podemos tener lo de los talentos. Hay armas que tienen talentos y otras que no. Por ejemplo, las verdes, muchas de las verdes no tienen talentos. Bueno, yo diría que ninguna, a ver. No, ninguna tiene talento. Mira, pues eso. A partir de las azules ya empezamos a conseguir talentos. Que los talentos se pueden repetir. Por ejemplo, esta arma tiene el mismo talento que esta vivacidad. Em, pero como digo, es decir, distinta arma, misma habilidad. Mientras que los que son armas exóticas no tienen, sus talentos son únicos, no se van a repetir en ninguna otra arma. Y ya estaría todo hecho por aquí. Esto es lo que vemos aquí, los iconos de la izquierda, abajo a la derecha del todo. Esos son los talentos. ¿Los talentos influyen? Sí, ya os digo, el de recarga a mí me encanta. Si tenéis talento de recarga rápida, pues mejor, que mejor. ¿Y qué más me queda decir? Ah, sí. El juego va a ir por temporadas, por si acaso. Aunque te acabes el modo campaña, hoy, que sepas que va a haber una temporada 2, es decir, una temporada 3, temporada 4. ¿Qué significa esto de las temporadas? Que en cada temporada van a ir sacando mejoras, nuevas armas. Van a meter más armas exóticas, más armas de escopetas, o por ejemplo les da por meter más fusiles de asalto, o subfusiles, es decir, lo que ellos quieran. No es que ya esté todo entregado, el juego ya está hecho y ya se queda así, no. Todo el rato va a ir mejorando. A la hora de mejorar lo que he dicho, el modo campaña a tier 1, todo aumenta, por si acaso. El modo zona oscura también te aumenta al tier 1. Las recompensas, por ejemplo, de conflicto también te aumentan al tier 1. Es lo mejor, ya digo, modo campaña lleva unas 20 horas, alrededor de 15-20 horas han dicho. Así que no sé tú por cuál vas. Es decir, ¿ya lo tienes terminado? ¿Te queda poco? ¿Te queda mucho? Déjame en los comentarios si te ha parecido interesante toda esta información. Que yo espero que sí y que lo compartas. Porque yo creo que esto va a ser de los mejores. Buah, el modo desafío luego también, complicado. Aun cuando subas de nivel, vas a poder volver a hacer misiones, por si acaso, no te preocupes. Vas a poder realizar misiones y demás, pero con mejor recompensas, ya de tier 1. Y ya estaría todo, yo creo.